Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que Dios me le guarde y me le bendiga grandemente. Le damos las gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estudiar este tema y que también ustedes lo puedan hacer uso de él, le puede ser de bendición. Se titula Lo que Dios establece, nadie lo derriba. Y eso es así, por la gracia de Dios, porque Dios es Dios. ¿Y quién contra Él? Nadie. En un estudio acerca de su ley, que es santa, justa y buena, según Romanos 7:12. Y dice también, 1 de Juan 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y Proverbio 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominación. Y 1 de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios en él. Y en Isaías 42:21, el Señor magnifica su ley y la engrandece. Entonces nosotros también tenemos que en Isaías 24, el pacto sempiterno, dice que la tierra ha sido quebrantada bajo sus moradores. Vamos a leerlo. ¿Por qué razón? Porque se ha violado el pacto sempiterno. Vamos para allá. Aquí en Jeremías, ya viene Isaías 24. Isaías 24. Dice aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Él lo permite. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. O sea, todos van a pasar, van a sufrir la consecuencia que Dios le va a permitir al destructor, que es Satanás. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esa causa será vaciada la tierra. Vamos a ver cuál es ese pacto sempiterno. Y vamos a tener una oración después de esta breve introducción. Gracias, Padre, santo, bueno y eterno, que tu morada es en las alturas de los cielos. Te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias porque en este momento nos permite hacer acto de presencia de tu palabra para llevarlo al mundo, para que sepan la pureza y la santidad
de tu santa ley, la eficacia, la grandeza. ¿Por qué está esto aquí? Así, porque han quebrantado el pacto sempiterno. Y es tiempo ya de reparar la brecha que le han hecho a tu ley, Señor. Perdona nuestro pecado, úsanos, bendice cada hogar donde va a entrar este video y que todo sea para que ellos conozcan la verdad y que sean salvos. Por amor a Jesús, que está en un lugar santísimo, con el perdón de nuestro pecado, te lo suplicamos. Amén. Ok. Aquí nuevamente, gracias a Dios por sus bendiciones y por su cuidado eterno. Vamos a ver qué dice el Salmo 19, acerca 19:7, acerca de su ley. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es? Perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Dice el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que Dios nos abra nuestros ojos y podamos ver las maravillas de su ley. Dice también, este es Salmo 119 entero, hablando de la ley de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Pasaron esta palabra? No han pasado. Es palabra de Dios todo. Dice el 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y dice el 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de qué? De actuar, porque han invalidado tu ley. Y dice 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Que Dios bendiga su santa palabra. Así, estamos en el conflicto de los siglos, página 519. Dice, muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley. La ley es una delicia, y dice Romanos 7:12 que es santa, justa y buena. Una delicia, dice Pablo, Pedro por ahí. Ahora mismo no me viene a la mente. Porque si el sábado es una delicia santa, lo dice Isaías 58:13. Entonces su ley es una delicia. Porque el Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Y dice el 18 que mientras esté el cielo y la tierra, ni una jota, ni un punto se quitará de la ley. Que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla.
la ley y los profetas. Y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Los hebreos sí la sobrecargaron, la ley de Dios, pusieron otras, añadieron otra costumbre y tradición, hicieron mezcla. Y entonces ellos mismos la veían como una carga, ¿verdad? El pueblo, algunos del pueblo. Pero Dios fue a poner la ley en su verdadero contexto. Vino Cristo. Pero no es así como las profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. Vamos a ver cómo fue que los apóstoles y los profetas consideraron la santa ley de Dios. David dice, y andaré con libertad, porque he buscado tus preceptos. Santo 119:45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como la ley real y de la ley perfecta de la libertad. Eso es Santiago 2:8, 1:25. Y 2:10 dice que el que viole uno se hace culpable de todo. Y dice 2:12 que es la ley de libertad. Esa es la ley cuando venga el juicio por esa ley que vamos a ser juzgados. ¿Y cómo va a ser que toda institución en este mundo tenga normas y leyes en los hogares y el Dios del cielo no va a tener precepto para gobernar en el cielo y en la tierra? Y el vidente de Pamos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Sí, pero hay alguna Biblia que dicen, ahora la han cambiado, que lave tu ropa. No, lo que va ahí, ¿verdad? Busquen la Biblia vieja. Bienaventurado los que guardan los mandamientos. Y cambiaron ese poquito y le dijeron, bienaventurado los que lavan su ropa. Pero no es así. Bienaventurado los que guardan los mandamientos de Dios para que tengan potencia, derecho al árbol de la vida y que entren por la puerta de la ciudad. El acerto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre, no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. Porque Cristo vino a engrandecer los 10 mandamientos que habían Satanás. En la lucha de Satanás es por abolir la ley de Dios, que le decía que era de mucha exigencia, que quién le iba a guardar, y se lo ha metido en la cabeza a los hombres. La ley de Dios ayuda a despertar la conciencia. La ley de Dios es la expresión del pensamiento de Dios. Entonces, dice, la muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. Lo que fue abolido fueron las leyes de los animales, las leyes rituales. Eso fue que fue abolido. Representaban a Cristo. Entonces, lejos de abolir la ley, la muerte de Cristo prueba que es inmutable, porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y dijo Juan 15:10,
que él había guardado los mandamientos de su Padre, por eso permanecía en su amor. Y así nosotros, y nos manda que guardemos los mandamientos del Padre para que nosotros permanezcamos en el amor de Dios. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. ¿A qué vino? A engrandecer la ley y hacerla honorable. Como dice Isaías 42, 21, el Señor magnifica su ley y la engrandece. Perdón, se me cayó la Biblia. Isaías 42, 21. Él dijo, no penséis que vine a invalidar la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni un tilde pasará de la ley. Entonces nadie puede inventar en eso y torcer eso que está ahí escrito por la gracia de Dios. Mateo 5, 17 y 18. Y con respeto a sí mismo declara, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A dónde debe estar la ley? En el medio de nuestro corazón, nuestra mente. Con la mente que pensamos y actuamos. Salmo 48. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. ¿Qué es amor? Dios. ¿Y su ley qué es? Amor. Porque la ley es una expresión del pensamiento de Dios. La ley es el carácter de Dios. La ley es lo que Dios es. Dios es amor, la ley es amor. La ley es eterna. Dios es eterno, la ley es eterna. Porque lo que Dios hace es eterno. Dice Salmo 89, 34 que Él no revoca lo que sale de su boca. Es una revelación de la voluntad y el carácter de su autor. La ley es inmutable, no se muda, no cambia como Dios. Y es una revelación del carácter de Dios y de su voluntad. De su voluntad es amor, ser bueno, misericordioso. Habla de su justicia. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Dice Romanos 13:10. El que ama a Dios y a su prójimo cumplió la ley. Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista. Tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justos. Salmo 119, 142, 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Por qué? Para llevarnos bien, para socializarnos. Usted puede compartir con su prójimo sin tener altercado, aceptándolo como es, ayudándolo, beneficiándolo en lo que necesita y amar a Dios como Él manda. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Amén, gloria a Dios. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. ¿Para qué es la ley? Para hacernos santa. Si la ley es santa, su autor es santo, pues nosotros necesitamos de la ley para hacernos santos. Porque ¿qué es lo que hace la ley? Que nos señala el pecado. Dice aquí,
Poniendo al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado le separó de su autor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. ¿Cómo estaba? En guerra el corazón. Al principio ellos no necesitaban esa ley ellos la tenían en su interior, como la tenían los ángeles y Satanás, pero después que Satanás cayó de ahí, de esa ley, fue necesario que el Señor la presentara. Esa ley está para los ángeles, para los mundos que no han caído y para nosotros. Pero el pecado le separó de su hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La enemistad de la carne es enemistad a los principios de Dios, porque no se sujeta a Dios ni a los principios de Dios. Romanos 8:7. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el hombre fuese reconciliado con Dios. La ley no te salva, pero te señala el pecado y te condena, porque si lo viola, te condena. Así que Dios nos salva a través de su ley. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento. Las religiones se unen porque odian la ley y tienen un ecumenismo. Este cambio en el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. ¿Estoy yo violando? ¿Estoy de acuerdo con ese carácter? ¿Sí o no? Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. No dispone ningún remedio. El remedio es Cristo. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. La ley solamente promete vida al que la obedece y la vida la da Cristo. Pero si usted obedece la ley de Dios, y muerte al que la desobedece. La muerte la trae el pecado. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. ¿Qué? Solo el Evangelio de Cristo. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. ¿Qué es la fe? Creer en lo que no vemos y en lo que esperamos. Así que usted tiene que tener fe que obedecer esa ley, nuestro Señor Jesucristo lo va a salvar en el juicio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente.
y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción por el cual exclama Abba Padre. ¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice, ¿abrogamos pues la ley por medio de la fe? No, por cierto, antes bien hacemos estable la ley. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y San Juan dice también, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Según Romanos 3:31, 6:2 y Primera de Juan 5:3. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio, el pecador entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su angustia, vida de separación con Dios, y comenzó la nueva vida de reconciliación. Cuando usted guarda la ley y acepta a Cristo como su Salvador, usted acepta a Cristo como su Salvador y guarda su ley, pues usted se está reconciliando con Dios. Terminó esa separación que hacía el pecado con nuestro Padre Celestial y Cristo. Cristo es el puente que nos une con el Padre. A través de su ley nos salva. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida y del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Entonces, cuando ya usted de este cambio de arrepentimiento, de obediencia a la ley de Dios, pues ya usted está pasando haciendo una separación entre usted y el pecado, y está pasando a la santificación, a la perfección en Cristo Jesús, a ser leal y fiel y obediente a la ley de Dios y a Cristo. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, según el Espíritu. Porque ¿qué es la justicia de Dios? Todo su bien, todo su amor, su misericordia. Andar en los caminos de Dios. Todo el bien que usted y yo pueda hacer es porque Dios lo pone en nosotros. Nadie hace nada si Dios no lo pone en nosotros. San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Entonces la justicia que requiere la ley se cumple por la fe, y ahí viene la reconciliación y la obediencia a los 10 mandamientos. Romanos 8:4. Y el lenguaje del alma será: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. O sea, sin la ley de Dios no me puedo formar una completa perfección y justicia de Dios, la pureza y la santidad de Dios. En Jesús y en su Padre no hay pecado. San Juan 1:5 dice que en Dios no hay tiniebla. Y Santiago 1:7 dice que Santiago 1:17, vamos a ver, dice que el Padre de la luz, que no hay sombra de variación.
Hebreo, Pedro, Santiago, ya lo tengo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Que no hay? Mudanza ni sombra de variación. El pecado, cada uno es tentado de la propia concupiscencia que has traído por nosotros mismos. Entonces, dice aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta es lo que quiero leer. 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque eso aplica a la ley. Si usted guarda la ley, usted ama a su prójimo, porque los primeros 6 mandamientos refieren al prójimo. Los otros 4, amar a Dios como Él manda. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. ¿Cómo no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios? Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. El hombre está perdido. Por eso Dios creó el plan de salvación y nos hizo a usted y a mí colaborador de ese plan para que pudiéramos, con la ayuda de Dios, somos vasija útil que el Señor nos utiliza, y con su propio espíritu nosotros podemos ser colaboradores para alcanzar otras almas. Pero maldito el hombre que cree en otro hombre. Todo lo que le presente, vaya a la Biblia para ver si dice un así dice Jehová. Aceptan las esperanzas de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las convicciones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Porque la ley es Cristo y Cristo es la ley. Él fue que la dio, él fue el que escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo. Juan 1:3. Colosenses 1:16. Hizo todo lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra, visible e invisible. Y Hebreo 1, 2 y 3 fue el que hizo el universo. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho de que haya tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. Entonces, es que se quieren entonces convertir y no guardar la exigencia de la ley. Y están fallando la mayoría de nosotros los cristianos. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica declara: esta es la voluntad de Dios, es saber vuestra santificación, y ruega así el mismo Dios de paz os santifique del todo. Y 1 Tesalonicenses 4:3, 5:23. Esto está en Conflicto de los Siglos, en la 521, 522. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzar, cómo puede alcanzarla.
El Salvador oró por sus discípulos. Santifícalo con la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17 y 19. Y San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15, 16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniere el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. ¿A qué nos va a guiar? Al conocimiento de toda la verdad. Juan 16, 13. Y el salmista dice: tu ley es la verdad. Amén, gloria a Dios. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Los grandes principios de justicia que Dios escribió con su propio dedo. Éxodo 31, 18. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina. ¿Por qué los dos grandes principios? Porque el primer gran principio es amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama a Dios sobre todas las cosas, guarda los primeros 4 mandamientos que Dios resumió. Esos 4 mandamientos los resumió a que lo guarda, ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted resume un texto, es que usted con 2 palabras va a decir, o con una oración, o con lo que dice ese texto. Y el otro es amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la religión de la Biblia, y eso lo está demostrado en la palabra de Dios, que guarda los últimos 6, ama a su prójimo como a sí mismo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice: he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces Cristo es nuestro ejemplo perfecto, que Él guardó los mandamientos de su Padre. Y decía Él: yo hago siempre las cosas que le agradan a mi Padre. Cuando estaba aquí, porque ya no está sujeto al Padre, cuando estaba aquí humano sí, porque Él es Dios igual que el Padre. Ya no depende del Padre, Él tiene vida en sí mismo, por eso se pudo levantar de los muertos. Porque hay muchos que quieren minorar a Dios, a Cristo, pero tenía que morir uno igual a Cristo. Yo hago siempre las cosas que le agradan. Juan 15, 10 y Juan 8, 29. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. ¿Cómo debemos de volvernos semejantes a Él? Y para ser igual que Cristo, pues tenemos que santificarnos. Entonces la santificación es válida aquí en la tierra. Sin ella no podemos entrar con una mancha de pecado, porque el Señor vino a limpiarnos del pecado, a quitar el pecado de nuestra vida. Pues entonces la santificación es aquí. Y tenemos que recuperar lo que Adán perdió. El segundo Adán vino a restablecernos. Esa imagen perfecta que tenía Adán, es que Cristo viene otra vez a que nosotros la recuperemos y seamos semejantes a Cristo, que es ser semejante a Dios, porque Cristo es igual a Dios Padre. Cristo es el Hijo. Lo que pasa es que es igual, salió en un momento de la eternidad, igual que Él. Ese es otro tema. Y los pioneros no eran trinitarios. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que
en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Entonces, la obra, dice la Santas Escrituras enseña claramente que la obra de la santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Empezamos cuando aceptamos a Cristo como Salvador y hacemos profesión de fe pública y nos bautizamos hasta llegar al estado perfecto de Cristo Jesús, hasta la plenitud de Cristo. Filipenses 13 y 14. Ahora vamos a pasar estábamos leyendo el capítulo La verdadera conversión es esencial. Está en la página 523. Ahora, déjame leer la 525. La verdadera conversión es esencial. Aquí dice, solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6:16. Ese fue el capítulo 28. La verdadera conversión es esencial. Así que nacemos de nuevo si estamos en armonía con la ley de Dios. Vámonos ahora a la página 640. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan el autor de ella. Y de los 10 mandamientos son una verdad. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador, el gran legislador. Él es que dio la ley, por él conoce el mundo, que hay leyes, normas, y él le pone leyes y normas a las estrellas, al sol, al mar. Pero ya está todo trastornado y Satanás ha estudiado los laboratorios, lo tiene estudiado, viene de allá. Pecó en la misma presencia de Dios y tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza y la ha trastornado. Provoca maremotos, terremotos. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Y nos han enseñado muchas falsedades nuestros dirigentes, pastores, sacerdotes y muchas tradiciones, una mezcla. Entonces lo que nos hacemos un ídolo de eso y no queremos ver la verdad cuando se nos presenta, porque nos enseñaron así y no me quiero salir de ahí, y esto fue lo que aprendí y esto es lo que todos los evangélicos enseñan, todos los adventistas. Antes adorábamos una Trinidad, pero los adventistas hemos descubierto, leyendo y escudriñando la Biblia y el espíritu de profecía, que son dos personas, el Padre y el Hijo, que el Espíritu Santo es un soplo, es una influencia, es un poder. Así como Satanás influye su espíritu, Dios también influye el de él en nosotros. Y Jesús lo dijo en Juan 20:22. Mandó a los discípulos, vayan de dos en dos, y le sopló el Espíritu Santo. Una persona no se sopla, y ese soplo salió dentro de Cristo. Así que
el Espíritu Santo, el mismo Cristo aquí. Él lo dijo en Juan 14. Me voy, no lo dejo solo, le voy a mandar el Consolador que está aquí con ustedes. Estaba con ellos ahí, con los apóstoles, y estará en ustedes. Después que Él se vaya, Él iba a depositar. Y lo dice Juan 15, 26. Que se origina en el Padre. El Padre es la fuente de los espíritus. Como dice Hebreo 12, 9. Pero Cristo también ya es la fuente, salió. Todo lo que tiene el Padre lo es el Hijo. Según Colosenses 2, 9. Es la plenitud del Padre, es la plenitud de la deidad. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico o filosofía. Hablan muy bonito y cosas, pero nada de verdad ni de santificación. Y hacen una mezcla en lugar de Jehová. Mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. ¿A qué vino Cristo? A representar al Padre, porque al Padre nadie lo ha visto. El Hijo que estaba en el seno del Padre, dice Juan 1:8, fue que lo dio a revelar. Y dice que no he adorado más que un número relativamente pequeño, porque no conocemos a Dios. Creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos. Y esa es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo. Y ese maravilloso plan de salvación, que todo fue creado por dos personas, porque el que se movía en la faz de la tierra era Cristo. ¿Quién era el que caminaba en el agua en el Nuevo Testamento? Cristo. El hombre lo formaron entre ellos dos. Hagamos al hombre. No fue uno, ni más de dos, pero fueron dos. Hagamos, está en plural porque fueron dos. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en el tiempo de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas. El Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Y que ahora tenemos al hombre de Dios, de dioses. Adoramos a los hombres, su creencia, las modas. A uno mismo que lo vean. Y la sabiduría, dice en 1 Corintios 1, que la sabiduría de los hombres es locura. Y la sabiduría de Dios es Cristo. 1 Corintios 1:24. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente a la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna de que tanto cunde, de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. Entonces todos tienen normas y leyes
y el gobernador del universo no puede tener una ley para regir los seres creados a su imagen y semejanza. Si es el gran legislador, él fue el que creó la ley. Supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia, que por coartar las libertades del pueblo ya no se le debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? ¿Pero es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos, que son el fundamento de todo gobierno? Entonces nos ajustamos a obedecer las leyes de la nación y no queremos obedecer las leyes de Dios. Y nos trancamos en nuestra casa y no salimos a predicar, cuando ya el del cielo nos dio el permiso ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Quién te gobierna? ¿El mundo, el hombre o Dios? Porque entonces te vas a quedar encerrado cuando venga la ley dominical y no vas a poder participar ni darle el fuerte pregón, el mensaje de los 3 ángeles. Pediré a Dios que nos fortalezca y nos dé luz. Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Mejor que las naciones puedan abolir sus leyes, pero el legislador, el gran legislador, no puede abolir la ley, su santa ley, porque es como abolirse él mismo, porque esos 10 mandamientos son la voluntad de Dios, es la expresión de su pensamiento, es su carácter, son leyes de amor para vivir bien en comunidad, en el hogar, en la comunidad, en la nación, en todo el mundo. Y cuando se violan los derechos del prójimo, se están violando la ley de Dios y va a haber conflicto y contienda. Entonces esa ley es eterna como su creador. ¿Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios? El experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Eso lo pueden ver aquí mismo en el conflicto de los siglos. Estoy en el conflicto inminente, página 641, 640 empecé. En la Revolución Francesa, que está aquí en este libro, Conflicto de los Siglos. Pueden ver los resultados. Se hicieron una diosa grande de la razón, que era que lo gobernaba. El pensamiento, el marxismo, el leninismo que se creó allá en Rusia. Y entonces ellos crearon, que engrandecieron al hombre y cogieron una bailarina y la pusieron como diosa de la razón, la engrandecieron. Y esa estatua la llevaron allá de Francia, la llevaron a Estados Unidos. Y ahí está la historia de esa estatua. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. ¿Qué pasa? Cuando se echa a un lado la norma de justicia, entonces los 10 mandamientos son normas de justicia, son justos, santos y buenos, como dijo Pablo. Queda abierto el camino para que el príncipe del mal, Satanás, establezca su poder en la tierra, y eso es lo que va a pasar. Cuando se restrinja
los mandamientos de Dios y se ponga obligatorio a guardar a todo el mundo un día falso, que es el domingo, ahí va a saber el mundo lo que es violar la ley de Dios y obedecer la ley de los hombres. Va a venir ruina y destrucción en toda la tierra. Pero sus hijos van a estar guardados en el campo. Dice, escóndete un poquito en tu aposento hasta que pase la indignación. Esa es la verdadera indignación, los tiempos de angustias que vienen. Siempre que se rechacen los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Y odian la ley y viven una vida de libertinaje y también que una vida de esclavitud, porque ejerce el poder el más grande y aplata el más chiquito. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Mira, desde los niños hasta el joven se hacen subordinados, ¿verdad? Se subordinan. Tienen un espíritu de insubordinación, de engrandecerse y estar por encima de otro. Al paso que se burlan de la incredulidad de los que obedecen las exigencias de Dios, las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás. Y las multitudes, el mal, lo abrazan más rápido que el bien. Por eso lo de Dios son poquitos. La puerta es estrecha y pocos son los que entran. Se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos. ¿Y cómo está el mundo? Abandonando la ley de Dios. Porque esta ley tiene estatutos. De ahí del adulterio también ahí dice que no te echará con varón ni mujer con mujer, ni con animales. Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. ¿Qué siembra? Desobediencia para recoger desobediencia, porque vienen los resultados. Y aunque usted se arrepienta después, tiene que pagar por el mal que ha hecho. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Y pronto se van a despreciar que las leyes humanas, porque la ley moral, para que reine la honradez y el respeto unos a otros. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. No se imaginan lo que va a resultar y lo que viene por la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse al transgredirla?
pero cada mandamiento trae un pecado, un castigo. Por el mandamiento que se le ha faltado, que ha violado. Entonces, pero su prosperidad material, para su prosperidad material, los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, y al revés, ahí es que recibe bendiciones, porque estamos mal delante del mundo. Y la gente cree que el mundo está bien y el mundo no está bien, y pisotea la ley de Dios. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse al transgredirla? La propiedad ya no estaría segura. Nos la van a quitar. Cuando no tiren la ley, que no podamos poder, lo que guardamos el sábado, comprar ni vender, nos van a quitar las propiedades, van a abusar. La propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida. Y así estamos ya, porque nadie está respetando los mandamientos de Dios. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres. Y así está. Los hijos matan a los padres matan a los hijos. No hay temor, como que ellos dan vida. Y la vida la da Dios y Dios no la quita. Segunda de Samuel 14:14. Ni Dios quita la vida. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y eso es lo que viene y eso es lo que está. Y la paz, la intranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Viene ladrones, asesinos, y el comienzo de dolores, dice la palabra de Dios. Y ya no habrá paz ni tranquilidad, y va a desaparecer el poquito de paz y tranquilidad que tenemos. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad anegue el mundo. Violar la ley de Dios es lo que ha hecho que el mal aumente y anegue el mundo, se ha disipado por todo el mundo. La maldad, eso es lo que ha querido Satanás. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos, porque no estamos consagrados a media. En ellos se ven la envidia, la sospecha, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Y todo debe ser con temperancia. Si come de más, no va a poder pensar con claridad, va a enfermar el organismo y te vas a destruir y vas a cometer atrocidades, porque te va a emborrachar como si tomara bebida alcoholizada. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante
a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se dan gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia, la intemperancia ha osecado las facultades de muchos. La intemperancia, dormir de más, comer de más, trabajar de más, la vagancia, el exceso en la inmoralidad, en la sexualidad, todo lo intemperante, lo que no es normal, lo que no es temperante, lo que no se usa prudentemente. Si usted tiene que tener un dominio propio en su cuerpo para que tenga y saber hasta dónde debe llegar en todas las cosas que usted haga, porque si se pasa en todo, es ya intemperancia y ya no sirve, se daña. Está Satanás. Si tiene más dinero del que debe de tener, porque lo está guardando, lo está amontonando, viendo tanto pobre, tanto necesitado y estando la obra de Dios ahí, pues es una intemperancia. Ya se convierte en una maldición y puede perder hasta la vida. La intemperancia ha osecado las facultades, o sea, la ha nublado, la ha ennegrecido las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. Mala fe, engaño, mentira, mezcla de lo verdadero con lo falso. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Isaías 59:14. El Señor sabía que iba a llegar este tiempo en que la justicia está lejos, no puede entrar, no se le hace caso, está vendida, se han vendido. Dice, esto es muy importante, la justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída, tropezó en la calle, se cayó. Y la rectitud no puede entrar porque no hay nadie recto. Están desapareciendo los hombres buenos de esta tierra. Ya no hay justicia, lo que hay es maldad y iniquidad. La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultados inevitables de la supresión de las Sagradas Escrituras. El Papa suprimió la Biblia, que no se leyera. Nada más eran ellos que tenían y gobernaban y manejaban al pueblo, al mundo de aquel entonces, porque gobernó por 1290 años y mató millones de cristianos. Léase la historia católica. Y va a volver a sus andanzas de antes. Es pacífico porque no tiene el poder. Cuando tenga todo el mundo en su poder, vamos a saber quiénes son el papado y los jesuitas, unidos con los masones y todos los banqueros y los magnates de la tierra. Son los que van a tomar el poder en el nuevo orden mundial. Ya lo están tomando. Mandaron enfermedades creadas en laboratorio
y han manejado el mundo entero. Todo el mundo se ha hecho la voluntad de ellos, de trancarse. Entre paréntesis, con buenas intenciones de no infectar, pero la enfermedad no es tan grave, lo que ha matado a tanto, que no, tampoco esa cantidad no es la que es el miedo que le han infundido, porque el miedo mata y enferma. Lo peor es la vacuna que viene, no se la pongan, porque ahí es que está el virus, ahí es que está el virus. Y es para matar, para acabar con la humanidad y que haya poca gente y poder yo controlar el mundo. Son mentes satánicas, dirigidas completamente por Satanás. Pero ¿dónde está la causa de la incredulidad general, de rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma. Ha oscurecido la Biblia, le ha hecho enseñar a la gente que la ley de Dios el Señor la clavó en la cruz. Porque eso era sombra, eso es sombra de lo que de lo que va a venir, de lo que iba a venir, de lo que va a venir. Dijo Pablo, y lo que va a venir es el segundo avenimiento de Cristo. Pues ya Cristo había muerto. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma, insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria. Empuja a los hombres a transgredir tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Entonces empuja a los hombres a ignorarla y a transgredir sus preceptos. Y ahora, como en tiempos pasados, obra por intermedio de la iglesia para promover sus fines. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Santas Escrituras. Y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo la semilla del escepticismo, de la incredulidad, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. Al error papal de la inmortalidad, de que eso fue lo que Satanás le hizo creer a Eva, que el alma no moría y que iban a ser como dioses, pero morimos y no somos Dios. Entonces, creyendo en la mortalidad del alma, le damos cabida al espiritismo, de que los muertos salen, de que se me presentó, me hizo asomo antes de morir, de que me dio un número, me dio un sueño. Esos son los espíritus satánicos, son los que salen. La doctrina de los tormentos externos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia. Lo vamos a dejar hasta ahí porque Satanás mezcla. Dice, pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma no es un argumento en favor del error. Puede ser unas religiones, tienen cosas buenas y cosas malas, tienen una mezcla. O sea que una religión que establece un error
y esté ligado con una buena obra en sí misma no es un argumento en favor del error. O sea, no está apoyando el error. Lo que hace es que hay una mezcla. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para conectar el error. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos, porque dentro de la ley de Dios, el centro de la ley de Dios es el cuarto mandamiento, que es el sábado. Acuérdate, y él lo dio en Génesis 2, del 1 al 3. Y después se lo escribió con el propio dedo de él en tabla de piedra para que no se borren. Pero el hombre ahora dice que es el domingo que debemos de guardar, que eso viene de Babilonia y de la Iglesia Católica. Esa es su doctrina principal, dicen ellos en el catecismo. Pero es una trampa de Satanás. Y dice, adorar el domingo es igual a adorar el sol. Lo que hacían los fenicios antes y los babilónicos, y los baales, adoraban al sol. Y acuérdense en Ezequiel 17, 18, en Ezequiel 18, estaba el pueblo de Dios adorando el sol. Y le habían dado la espalda a Dios. Y por eso vino la destrucción. Y ahora mismo, porque el Ezequiel 20:20 dice que es el sello de Dios. Y es eterno, dice Éxodo 31. Lo que Dios da es eterno. Dios no muda lo que sale de su boca. Así que Dios me le bendiga y que este estudio santo, sagrado, leí el capítulo del conflicto inminente. El conflicto inminente, que es el capítulo 37 del conflicto de los siglos. Y nosotros espero que ustedes lo bajen de internet, este libro, y lo estudien. Porque Satanás odia este libro y no quiere que lo lean. Porque aquí está el último conflicto entre el bien y el mal. Entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Pero acuérdense que la verdad va a triunfar. Acéptela usted o no la acepte, va a triunfar. Y la ley de Dios es un trasunto de su carácter. Es tan eterna como Dios. Es inmutable. Y Dios quiere que usted se haga eco de ella y lo grabe en su mente y en su corazón. Vamos a terminar con una oración. Leí página hasta la 3636. La libertad de conciencia amenazada. O no, se me cambió el capítulo. Pero leí la 518, 519, 520, 523. Puede leer el capítulo entero. Y eso es lo que viene. Amenazada estamos. La libertad de conciencia está amenazada porque nos la van a quitar. Pero a los hijos de Dios no se lo van a poder quitar. Tenemos que irnos a la montaña, al monte. Obedecer los mandamientos de Dios y tener un poquito de tierra para sembrar nuestro alimento. Permanecer fieles, santificarnos y guardar la familia de esa horrorosa monstruosidad que van a ejercer el papado, el nuevo orden mundial, los magnates de la tierra, los mercaderes, los banqueros, los jesuitas y los masones, que son los dueños de todo eso. Que Dios me le bendiga, me le guarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque usted es el gran legislador. Gracias por su amor. Gracias por su cuidado santo.
Gracias por darnos una ley que es trasunto de su carácter, es amor, es eterna, es santa, justa, como dice Romanos 7:12. Y violar uno es como violarlo todo. Además, esa es la ley, es el código moral, porque vamos a ser juzgados. Ayúdanos a herirnos a esa ley, porque es santidad y salvación, porque Cristo nos salva a través de su ley, nos redime y nos guarda un sitio a su lado. Bendiga a todos los que van a escuchar este video y que sea de bendición y de salvación y que pueda enseñárselo a otro. Los jóvenes, Señor, despiértalo, sácalo de la drogadicción. Bendice a los niños, los ancianos. Dale amor a los que están al cuidado de ellos, especialmente te pongo mi madre y mi padre. Que tú lo bendiga y ponga amor y lo dirija en la alimentación que deben de darlo. Guarda tu pueblo, Señor. Ven pronto, pues han invalidado tu ley, le han hecho una brecha y van a usar la fuerza y van a dominar la conciencia. Sálvanos de eso. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Perdona nuestro pecado, danos un sueño reparador y ayúdanos a firmarnos en tus preceptos y ser fiel aunque se desplomen los cielos. Por amor a Jesús, que está en un lugar santísimo, con el perdón de nuestro pecado, te lo suplicamos. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga y me le guarde y que esto espero que lo escuchen, especialmente mi familia, empezando por mis hijas, para que puedan conocer a Dios y su ley. Conocer su ley es conocer a Dios. Un principio eterno. Gracias por escucharme. Que Dios me le bendiga, me le dé paz, salvación eterna. Y espero encontrarnos con ustedes un sábado a las 3 de la tarde en la Nueva Jerusalén. Buenas noches.